¿Qué tal, señores? Aquí estamos una vez más grabando otro capítulo de Hablando entre ovejas y lobos. Cabe destacar que aquí ninguno somos lobos, pero normalmente vivimos en una sociedad donde hay mucha gente acechando y pues es lo que representa eso. Pero que por lo general aquí todo lo que viene son pura gente buena que buscamos edificar, crecimiento y bendecir a otras personas. El día de hoy tenemos a un amigo especial para nosotros, que es el que tenemos el gusto y el placer pues, de tenerlo como entrevistado y va a estar acá compartiendo con nosotros esa labor que está realizando acá en la ciudad de Madrid y se llama César Pineda, un hermano que le tengo mucho respeto y también lo veo como líder, pero que hoy vamos a estar más sentados como en la mesa, así entre más confianza, pues conversando temas importantes y que también serán de bendiciones para ustedes. Sé que se van a aclarar duditas o cositas porque de una forma u otra, de la forma en que Él nos enseña o nos habla, siempre ha sido un mensaje que es amando a Jesús de una manera u otra o sobre todas circunstancias. Y entonces, con ustedes, César Pineda. ¿Qué tal? Feliz. Bendecimos a esa audiencia que te sigue y qué lindo es el trabajo que están realizando porque es una ventana y me encanta la figura que utilizaste al referirte que estamos sentados como en una mesa, ¿no? Y es lo que queremos, que las personas que van a ver este video no lo vean como que simplemente están en una pantalla observando una entrevista, sino siéntete en esta mesa y sé parte de la conversación. Claro, como decíamos, lo ideal es que te sientas cómodo, disfrutes este capítulo y sin más preámbulo vamos a entrar en materia. César, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso en el que Dios te llama. Tengo entendido, bueno, hablando de hace rato, compartiendo, como que naciste en el Evangelio, pero más sin embargo eso no es lo que define a uno como persona, pues. Claramente, tú puedes nacer en un entorno cristiano, pero cada persona necesita un encuentro directamente con Jesús y poder desarrollar una relación con Cristo, ¿no? De hecho, cuando tú ves la Gran Comisión en Mateo, el Señor dijo, id y predicar este evangelio a toda criatura. Y esa toda criatura incluye niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, lo que quiere decir que cada individuo, sin importar la edad, necesita un encuentro personal con Jesús. Muchos piensan que un encuentro personal con Jesús comienza el día que nosotros levantamos la mano y decimos, yo acepto a Cristo y hago una oración de fe y tal. La oración de fe no es un asunto mágico que nos lleva ya a entablar una relación directa con Jesús, pero tal vez puede ser la llave que abre una Eso. puerta y marca el inicio de algo en Como el nuestra vida primer con Dios. paso, pues el primer Correcto, escalón. es la entrada, ¿no? En la entrada a esta relación que tenemos con Cristo, ¿no? En mi caso recuerdo que llegamos al Evangelio o a conocer de Jesús precisamente por algo que el Señor primero marcó en la vida de mi papá, que fue un milagro que le devolviera la vida Sí. y todos los procesos que él vivió, ¿no? Y que como parte no, digámoslo, del encuentro que él tuvo con el Señor fue que si le decía al Señor, mírame, si me rescatas de esto, voy a dedicar mi vida a servirte, a honrarte y no me voy a callar a decirle a la gente que tú fuiste el que me salvaste. Y claramente esa determinación y el milagro de Dios sobre su vida mete a la familia dentro de este plan y nos acerca a Jesús. Cabe destacar más adelante, yo voy a hacer un capítulo con el papá de él, que es un testimonio también muy hermoso, la verdad. Porque de una forma u otra también fue llamado a través de un proceso de una manera especial, así como él, que también eh, no ha sido fácil, cabe destacar, porque muchas veces piensas que no, el evangelio es color de rosa, pero no es así. Entonces, eh, una experiencia, tengo entendido, cuando predicaste en la actividad. Ahí fue como cuando Dios marcó un antes y un después en tu vida, ¿no? Sí, esa actividad a la cual tú haces referencia fue el 23 de diciembre de 1992, que la confraternidad de pastores de un municipio en Carabobo que se llamaba Naguanagua hicieron como un culto unido de niños, ¿no? Y me correspondió a mí llevar la palabra. Y eso fue un día, de hecho, por eso que tengo en mi mente el día y Hora, el fecha, año, todo, sí, todo, tal cual. sí, porque marcó realmente, te digo, el punto de partida en esta historia, ¿no? Tal vez no es la típica, o sea, alguien que fue y acepté a Jesús Claro, y tal, ¿no? Sino que un niño que estaba siendo instruido en una iglesia local
teniendo una responsabilidad de compartir un mensaje. Claramente no es el super teólogo, no es el super experto en la predicación. Papá lo ayudó a armar el bosquejo en Génesis 38, la vida de José. O sea, recuerdo todos los detalles por la importancia, ¿no? Pero es como hoy puedo referirme a eso como el momento en que me senté en la mesa para conversar con el Señor. Y es una conversación que durante 33 años hemos sostenido. Y ese día, el pastor Antonio, que era el presbítero de ese lugar, de la confraternidad de pastores, oró por mí y declaró una palabra. Amén. Esa palabra era: el Señor está levantando un nuevo evangelista, el Señor lo va a llevar a las naciones. Era un niño. Tal vez no tenía la comprensión de lo que él estaba diciendo, pero esa frase entró en mi mente, en mi corazón, y ahí se quedó. Y yo la abracé, ¿no? Que aquí es lo importante de cuando escucho algo de Dios, no voy a mirar qué tan grande es el desafío, no voy a pensar y cómo será esto posible, porque si te hablara un poco de nuestra condición en ese momento, o sea, imposible que yo saliera de Naguanagua, o sea, ni de Valencia, ni ciudad. Claro. ¿No? O sea, no Uno se había, imagina ahí siempre. exacto, no hay, no solamente que te imaginas como que si no vas a salir, sino que humanamente nuestros recursos no eran nada buenos, o sea, ni pasaporte teníamos, o sea, es como pensar, como Dios dice que me va a llevar a las naciones, y no tengo las condiciones económicas, no tengo la posición social, tal vez, como lo vemos, que para que esto se pueda desarrollar y se pueda llevar a cabo. Imposible según los ojos humanos, pero Dios estaba marcando un destino. Dios estaba marcando pautas de lo que sería nuestra vida más adelante. Y por eso que resalto lo importante de que cuando Dios te da una palabra que tiene que ver con tu identidad y con tu rol, abrazarlo. No te importa cómo lo va a hacer Dios, no te incumbe. A ti te incumbe es creer lo que Dios está diciendo. De verdad que es muy hermoso porque de una forma u otra el Señor ha ido cumpliendo cada cosa, no se ha quedado con nada. Es la verdad, muchas personas, por lo menos en Venezuela, digamos que no, salieron del país por el tema de circunstancia o emigración o porque el país estaba duro y dijeron, bueno, sabes que me voy, pues no aguanto más, no. Él ha salido de Venezuela mucho antes, mucho antes. Yo cuando lo conocí, ya él viajaba, iba a Ecuador, iba a Brasil, creo que, o algo así. Perú. Perú también. O sea, nunca paró, pues, siempre ha estado en movimiento y la verdad que yo cuando lo conocí empezamos a trabajar y aún así conocí yo parte de Venezuela porque estaba con el ministerio, porque si no, yo creo que no salgo de Valencia. Y es algo, mira, tienes que entender esto, toda palabra profética en Dios está cumplida. O sea, todo lo que Dios dice ya se cumplió. Ahora, hay un proceso para verlo materializado en nosotros, ¿sabes? A veces la gente comete el error que Dios los llama y quieren salir corriendo a hacer lo que Dios les dijo, ¿verdad? Y eso no termina bien. Eso termina en gente que se va a golpear muy duro por querer hacer cosas antes del tiempo. Creo que si tú miras la vida de Jesús, él pasa 30 años fuera de las cámaras, por decirlo así. Por decirlo en nuestros días, fuera de las pantallas, fuera de redes, fuera de todo, en un pueblito llamado Nazaret. Y ahí estaba la vida de Jesús, siendo un carpintero, ayudando a José, tal vez muy observador, porque Nazaret tenía una ubicación geográfica donde él podía subir a una colina y poder ver los mercaderes y todo. Ver los que cuidaban las ovejas, el sembrador, que eso luego se ve reflejado en sus discursos, ¿no? La manera como él utilizó la cotidianidad para expresar el reino de los cielos. Entonces, Jesús vivió 30 años de su vida, ¿verdad? Donde nadie sabía de él, o sea, quién era él, pero vivió un tiempo de mucha profundidad, porque Lucas dice que cuando tenía 12 años, el niño crecía en estatura, en gracia para con Dios y los hombres, y habla de una profundidad de Dios en él durante todo ese periodo de tiempo. Jesús tuvo que esperar hasta que llegara la hora, 30 años, cuando da inicio a su ministerio público. Entonces, cuando Dios te da una palabra, no corras a tratar de cumplir la palabra, más bien preocúpate por entrar en el proceso que va a preparar tu vida, porque tendemos a desequilibrarnos en la balanza. Muchas veces pensamos que si empezamos a hacer las cosas para Dios, entonces estamos haciendo lo que Dios nos pidió y esa es la voluntad para esa temporada.
Y realmente tenemos que comprender que Dios necesita, Él nos va a decir, voy a hacer esto contigo, pero te va a introducir un proceso donde Él va a trabajar tu carácter, te va a preparar para que lo que te mandó a hacer pueda ser sostenible en el tiempo. Dios está más interesado en perfeccionar tu carácter que tal vez perfeccionar el don que Él te dio o el llamado que Él te dio, porque eso es de Él. Claro. ¿Me entiendes? Pero hay áreas en nuestra vida que donde Dios tiene que trabajar y nosotros tenemos que permitir que Él nos trabaje. Y ahí es donde entra lo más duro, porque a muchas veces vas a pasar por circunstancias que te van a doler, que te van a marcar, y a veces uno no tiene la suficiente capacidad para entender el porqué de cada situación y uno se cuestiona y ve hasta a Dios como alguien malo, ¿sabes? Pero es parte del proceso que Dios... Y yo creo que mientras más aprendas, es como que te vas a evitar menos cosas, ¿sabes? Sí, o sea, hay una cosa que tenemos que entender. O sea, si Dios quiere usar a alguien, lo va a usar independientemente en la condición que la persona esté. Y esto suena como fuerte en los oídos de cualquiera, ¿no? Porque tenemos un patrón que nos habla de que para que Dios te use tienes que ser santo y tienes que estar puro y tienes que ser esto y tienes que ser aquello. Como te decía, mira, 1992, o sea, son 33 años. Y durante los años 90, 2000, tal vez uno ve mucha cultura evangélica donde de repente para predicar, mira, te predicas el próximo domingo. Entonces uno adoptaba una posición, que es, empezabas a desarrollar en esa semana disciplinas como, bueno, voy a ayunar, voy a orar, voy a hacer vigilia, voy a leer la palabra, como ningún momento otro de tu vida. O sea, porque considerabas que eso te iba a habilitar para poder exponer la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Mucha gente vivió una vida así. Cada vez que necesitaba predicar o hacer algo en la iglesia, desarrollaba este tipo de disciplinas. Pero eso también creó un mal concepto, porque era como que si al haberme preparado días previos de esa manera, me daba una santificación profunda que me habilitaba entonces para predicar, ¿no? Cuando realmente el proceso de perfeccionamiento en la vida del creyente es continuo desde el día que conoce a Jesús. Entonces, toda nuestra vida vamos a ser procesados. Y el proceso no es para habilitarme al ministerio. El proceso es para que Cristo sea formado en mí. Entonces, por lo tanto, todo lo que es César tiene que morir. Todo lo que es César tiene que desaparecer para que Cristo esté presente en mí y para que Cristo sea formado en mí. Por eso es que Pablo llegó a decir que ahora él no vive su vida, sino que es Cristo viviendo su vida a través de la suya. Entonces, eso quiero que los chicos que puedan estar observando esto se lo graben. O sea, Dios no te está procesando para habilitarte. Porque ¿qué proceso sufrió la burra de Balaán? Ninguno. Si Dios quería abrirle la boca, le abrió la boca, habló y ya. O sea, es verdad. Dios no metió a la burra 40 días de ayuno y cantar y adorar y leer de esto. No, le abrió la boca y se acabó. ¿Me entiendes? Entonces, pero sí, los hijos de Dios vivimos un proceso continuo hasta el día que el Señor vuelva y es para formar a Cristo en nosotros, simplemente. Luego, desde allí, desde la esencia de Cristo en nosotros, manifestamos el llamado, que es una cosa diferente, porque hay gente que se hace experto en el llamado, experto en las cosas que tiene que hacer, pero su carácter y su vida de profundidad en Jesús es inestable. Eso, por eso es que a veces vemos que hay hogares donde tal vez tú ves al padre ahí en la iglesia, oye, predicando, haciendo todo, pero entonces cuando llegan a la casa empiezan los problemas, las luchas, y es como que lo que el padre reflejó en el altar, ya en su casa deja de reflejarlo. Y yo creo que, como bueno, justo él hablaba eso ayer, predicando, y tiene que nacer de allí adentro para afuera, ¿cierto? Correcto, sí, porque por eso te decía, el llamado no está por encima de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. El llamado es una expresión de todo lo que Dios está trabajando en nosotros. Y lo que está trabajando en nosotros es quitándonos a nosotros y estableciendo a Cristo dentro de nosotros. ¿Qué hay en Cristo? Toda la plenitud de Dios. Y aquí hay algo interesante, porque en Efesios Pablo dice que Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, evangelistas y maestros. Habla de los 5 ministerios. Entonces, hemos visto los ministerios como que sí nos pertenece, como que sí son de nosotros,
Y que bueno, yo soy el evangelista, yo soy el pastor, yo soy tal cosa, y aquí, para no entrar en muchos detalles, hablando de los 5 ministerios. Pero realmente cuando tú profundizas las escrituras te das cuenta que los 5 ministerios no son un asunto que hacen un énfasis como de autoridad dentro de la iglesia en el sentido de que, bueno, soy el pastor, soy superior a los demás, tengo un llamado, tengo esta responsabilidad y mi responsabilidad es mayor que los miembros de la iglesia. No, por nada. Dice que Jesús constituye los ministerios para la edificación de la iglesia. Ahora, ¿qué son los ministerios? Los ministerios allí son una revelación del carácter de Jesús. Son una expresión del carácter de Jesús que va a ser edificada en el cuerpo, que va a ser construida en el cuerpo, ¿no? Cuando la Escritura habla de lo apostólico, está hablando de la sabiduría de Cristo, de la madurez de Cristo, de la madurez de Cristo. Cuando hablamos de lo profético, es entender ese plan global de Dios, ver cómo es el recorrido de la historia de Dios, qué es lo que Dios está haciendo. Cuando hablamos del pastor, vemos ese corazón de Cristo, como Él es la sabiduría misma de Cristo siendo formada en la vida de los creyentes. El evangelístico tiene que ver con la compasión de Jesús, tiene que ver con el amor de Él por las almas. El maestro tiene que ver con conocimiento, con la profundidad en la Escritura. O sea, es Cristo formándose en la iglesia. Entonces, es una respuesta a una pregunta que me hiciste. ¿Cómo es que de repente, estando en un ministerio evangelístico por tanto tiempo, que eso es lo que hacíamos, ¿no? y de repente estar en las calles, en las cárceles, en las universidades, viajando de una ciudad a otra, preparando festivales evangelísticos, cosas para los niños? Dios nos trae a Madrid y nos estacionamos en un lugar que se llama Casa de Oración. Esa es una pregunta muy común de mis amigos. ¿Cómo un evangelista que está en la calle permanentemente ahora se encuentra en un lugar solo de oración? ¿No? ¿Y qué te lleva allí? Y es comprender esto. Comprender que lo evangelístico es una expresión del corazón de Dios y que puedo ser cargado por lo que está en Cristo, cómo es su amor por las almas, y respondo. Muchas veces creemos que el evangelista es la persona encargada de salir a la calle a traer a los perdidos. Pero si vemos a la luz de la Escritura, dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que el evangelista, con esa revelación cargada del corazón de Cristo, debe introducir a la iglesia dentro de la compasión de Cristo para responder a la gran comisión. ¿Por qué? Porque la tarea de que las almas vengan a Jesús es una tarea de toda la iglesia. Por eso es gran comisión. Claro. Una misión en conjunto, una misión corporativa. No, y de ahí nace, bueno, lo hermoso de lo que Dios está haciendo en su vida, porque Él llega acá a Madrid y el Señor lo llama a este ministerio, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que luego más adelante el Señor le dice, ahora va esta otra cosa. Y lo ha llamado a un reto de ahora ejercer lo que es el ministerio del pastorado. No ha sido fácil para él porque yo lo conozco hace rato y sé que ha sido un llamamiento que ha llevado varias confirmaciones hasta que llega un punto en que tú dices, ya no puedo más. Cuéntanos un poquito acerca de eso, es como... Claro, el proceso de crecer en Cristo te va a llevar a abordar todas las áreas de Él. ¿Me entiendes? Yo recuerdo que una ocasión había como un comunicado en el Facebook, algo así, y decía Pastor César, ¿no? Y una persona que conozco en Venezuela inmediatamente escribe y me dice, yo no sabía que los evangelistas cambiaban de ministerios a pastor, ¿no? Pero porque tenemos una comprensión equivocada de lo ministerial, ¿no? Timoteo era pastor, pero hacía obras de evangelista. Pablo se lo escribe en la carta, haz obras de evangelista. O sea, es decir, cuando conocemos el corazón de Dios, nos amoldamos a la necesidad que Dios nos presenta para responder a ella, ¿no? Y en caso de casa de oración, entramos en una conversación con el Señor y entendimos el porqué y las razones de Dios y claramente vamos a responder. O sea, yo no me abrazo a cosas, yo siempre me mantengo tratando de escuchar la voz del Señor. ¿Y por qué? Porque cuando tú miras a Abraham, el Señor le dice, te voy a dar un hijo en su vejez, el hijo de la promesa. El niño nace
Cuando el muchacho crece por ahí, 17, 18 años, no era un muchachito como lo pintan en la escuela dominical. Eso. Era una persona ya un poquito grandecita. Y Isaac recibe un día la noticia que su papá le dice, mira, el Señor me pidió que entregara una ofrenda. Hay dos palabras. Primero, el hijo de la promesa con que sería una gran nación. Luego viene, el Señor me dice que le lleve una ofrenda. Pero el Señor le dice, la ofrenda es Isaac, sacrifícalo. Entonces, Abraham pudo haberse detenido y decir, pero si me dijiste que de él me ibas a hacer una gran nación, ¿ahora cómo me vas a pedir para... Ahora, ¿cómo me lo vas a quitar? ¿Cómo me lo ¿Cómo vas a me quitar? lo ¿Y que de me has dónde dado? van a ser la nación que me pedijiste y tal, el hijo de la promesa? Y eso Pero- le costó también porque no fue que nació fácil, sino que fue un proceso, Un proceso también. también, ¿me entiendes? Entonces, vemos a un Abraham obedeciendo, va al monte Moriah, Isaac pregunta, ¿dónde está la ofrenda? Y el Abraham le dice, mira, Dios proveerá, pero después del Dios proveerá tuvo que atar a Isaac. Y hay algo interesante porque Isaac también se somete a la voluntad de Dios a través de lo que el padre estaba haciendo. Porque pudo haberse opuesto, pudo haberse no dejado atar. Y Ay, pudo porque haber... tú me estás amarrando. Exactamente. Pero cuando ya Abraham está listo para sacrificar a Isaac, Dios le vuelve a hablar por medio de un ángel. No lo hagas, ya lo vimos. Entonces, lo que quiero resaltar con esto es, Dios le dio una promesa a Abraham, él la escuchó y siguió esa ruta. En el camino le pide al hijo de la promesa y él sigue obedeciendo. Va a entregar al hijo de la promesa. Pero cuando ya va a entregar al hijo de la promesa, el Señor le dice, hey, detente, ya vi tu obediencia. Entonces, para poder entender lo que Dios está haciendo y para ser efectivo en lo que Dios nos pide, no basta con escuchar una vez a Dios. Necesitas mantenerte escuchando la voz de Dios en el tiempo. Y no puedes agarrarte a una sola palabra, porque no significa que Dios está cambiando de opinión. Él está llevando su plan. El punto es que Él no te está descubriendo todo el plan. O sea, no es como que abriste el libro y ya sabes toda la historia. Ese es un proceso donde tú caminas en fe, partes de una palabra, pero debes mantenerte escuchando a Dios. Porque si Abraham no hubiese escuchado a Dios sobre esa colina, seguramente le clava el cuchillo del pecho a Isaac. Entonces, es fundamental escuchar a Dios, siempre. Tal vez hoy podemos hacer obra de evangelista, o tal vez ahora me toca hacer obra de pastor, me toca estar allí, pero no sé si mañana Dios agarra y me mete en Medio Oriente o me mete en otro lugar, ¿me entiendes? Pero el punto es que yo estoy o debo permanecer escuchando la voz del Señor. Muy importante ahí cuando dijiste que si Abraham no hubiera escuchado la voz de Dios, le clava el cuchillo. Entonces, luego viene a veces que nos pasa a nosotros trayéndolo a la vida cotidiana, es que vamos y le reclamamos a Dios, pero ¿por qué, Señor? Si tú me lo entregaste, y a veces sin darnos cuenta, por no estar atento a la voz de Dios, dejamos que entren raíces de amargura o cositas al corazón de nosotros. Y eso, poco a poco, sin tú darte cuenta, termina dañando tu relación con Dios. Y no solo, mira, la ofensa en el corazón de las personas viene, porque me gustó algo que hace rato hablábamos y decías, y nos ofendemos contra Dios. Te ofendes porque tú generas unas expectativas basándote en la primera palabra que Dios te dio. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos experimentado esto en un punto de nuestras vidas. Dios hoy nos dice, te voy a bendecir, te voy a usar en las naciones y mi gloria va a estar sobre ti y tal y qué sé yo. Y la palabra es súper poderosa, súper tremenda. Y tú sales del lugar donde Dios te habló y sales empoderado, el pecho te infla porque la gente escuchó lo que Dios te iba a decir. Pero cuando sales de ahí lo que te viene es una catástrofe, muchas veces. Empiezan unas situaciones difíciles, empiezan dificultades, empieza persecución, empieza escasez y pareciera que lo que Dios habló desde su realidad no tiene nada que ver con tu realidad. Entonces la gente tiende muchas veces, es mucho más el porcentaje de la gente que se ofende y empieza a hacer reclamaciones a Dios. ¿Cómo es posible que tú me dijiste esto y mira mi condición? No me dan ni un chance para predicar en la iglesia, no me reconocen ministerialmente, no me miran allá. Y la gente empieza a llenar su corazón de ofensa. Pero esas ofensas muchas veces no las dirigimos hacia las personas, sino hacia Dios. Y ahí es donde nuestros corazones se llenan de estas cosas que tú acabas de mencionar.
Y no es una raíz de amargura contra mi hermano, no es una raíz de amargura contra la iglesia, no es una raíz de amargura simplemente contra esa persona, sino que tiene que ver que ahora me siento como que si Dios ofendió mi corazón. Y caemos en situaciones donde muchas veces tratamos a Dios de injusto por estas cosas. Y esa es una situación que está revelando la condición de nuestros corazones. Entonces por eso decía que si Dios te quiere usar, te va a usar. Pero Dios permite cosas en tu vida precisamente para revelar lo que está en tu corazón. Ahora, si tú no te permaneces escuchando a Dios, entonces vas a matar lo que Dios te dio. ¿Me entiendes? Que era lo que podía pasar con Isaac. Si él no escucha a Dios, mata al hijo de la promesa. Mata a aquella persona que Dios había destinado para que todo lo que había prometido Abraham pudiera tener continuidad en el tiempo. Y muchas personas no llegan a cumplir el propósito eterno simple y llanamente porque en un punto de la conversación se perdieron y dejaron de oír a Dios. Y se quedaron abrazando que Dios me dijo que hiciera esto, que Dios me dijo que hiciera esto, y resulta que perdieron el hilo de la conversación. Y sin darse cuenta están clavando de forma figurada el cuchillo sobre la promesa que Dios le dio. Entonces, si hay algo que resaltar en ese monte fue la obediencia de Abraham. Cómo Abraham obedeció hasta el final, pero cuando el Señor le dijo para, él paró. Él no se puso a decir, ¿cómo que voy a parar si Dios me pidió una ofrenda y yo tengo que agradar al Señor? No. Sus oídos estaban afinados a la voz de Dios. Y pudo entender que mientras estaba entregando lo que Dios le estaba pidiendo, en un momento Dios le dijo, para. Y aquí hay otra clave. Hay momentos en que Dios nos ve haciendo cosas para Él y nos va a decir, para. Porque tiene algo más importante que decirnos que lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo va a decir que es más importante si lo que estamos haciendo es para Dios? Sí, pero acuérdate que Dios es quien gobierna todo y es Dios que te asignó a hacer esa tarea. Y es Dios el que puede decir avanza o para. Es verdad. ¿Me entiendes? Entonces la gente debe mantenerse como creyente, como gente que está sirviendo a Dios, que está haciendo cosas para Dios, debes mantener tu oído conectado a la voz de Dios siempre. Es tremendo, ¿sabes? Aquí te hablamos, la idea del programa es hablar criollito, sin tabú. De que tú sepas que aquí nadie es perfecto, de que también tenemos lucha. Yo he conocido a mi hermano y sé que ha venido de momentos, como dice, ha venido de momentos de gloria, por decirlo así, de que viene de estar haciendo tremendos eventos o estando en cosas increíbles, que están a otro nivel, por decirlo así, y luego llega acá y se topa con la realidad a veces por decir que mira, la factura, esto y esto, y tú dices, wow, porque vivir por fe no es fácil. Y te topas con esta realidad y tú dices, Señor, pero si yo vengo de escuchar que me estabas diciendo esto y esto, ahora, pum, viene esto. ¿Cómo has manejado tú estas situaciones, por ejemplo? ¿Cómo has hecho tú para sobrellevarlas? Porque a veces pasa gente que llega y ¿Sabes que me gusta eso? Porque se hunde a veces. sí, y hay algo que tratamos de aprender todos los días, ¿sí? Y es comprender que el llamado no me está definiendo. No me define el llamado, o sea, no me define lo que yo hago. O sea, yo puedo ser ahora mismo el pastor, el evangelista, pero eso no me define. Lo que me define es mi relación con Cristo. Que yo me encuentre en Él. Que todo lo que el Padre dio a Cristo y nosotros lo hemos heredado a través de Cristo, sea realmente lo que determine mi identidad. ¿Verdad? Mira, cuando yo estoy haciendo algo para el Señor y luego termino y decía, y vengo a una realidad que tú dices, bueno, el Señor me dijo a mí que me iba a usar, que me iba a bendecir, que no me iba a faltar nada, pero resulta que terminas de hacer lo que estás haciendo y vuelves a tu casa y la nevera tiene agua y hielo, nada más. Entonces, y tú empiezas, que cómo es posible, Señor, que yo te estoy sirviendo, que me falta la comida, que me falta aquello, que tú me dijiste que me va a prosperar. Creo que a veces eso sucede porque pensamos que lo que estamos haciendo nos hace merecedor de cosas, ¿no? Y realmente no somos merecedores de nada. Y si yo voy a servir a Dios por sus beneficios, entonces lo estoy sirviendo de la forma completamente incorrecta. ¿Me entienden? Porque debo comprender que el fin de Dios no es que yo haga cosas para Él. El fin de Dios es que yo lo conozca a Él. Jesús lo dijo de una manera muy linda. O sea,
La vida eterna es que le conozcamos a Él. O sea, Amén. nada más, que le conozcamos. Entonces, ten presente esto. Yo sirvo a Dios, no por las cosas que Dios me pueda dar. Yo sirvo a Dios simplemente por una razón de mucho peso, por quién es Él. Entonces yo tengo que saber que lo que hago es mi respuesta al Dios que yo estoy conociendo. Es conocer el corazón de Dios y responder a lo que está en el corazón de Dios. Es negarme a mí mismo con tal de que el nombre de mi Dios sea glorificado, que el plan eterno de Dios sea exaltado. Pero más allá de lo que podamos hacer, Dios tiene un solo fin, que lo conozcamos a Él. Amén. Eso es lo más importante sobre toda situación, la verdad que... Y es hermoso porque a la final, tú mira, no lo digo nada más por casos tuyos, sino que uno también, yo en Venezuela, cuando en plena economía, donde yo también, había momentos donde me ha tocado desayunar mango, almorzar mango y cenar mango. Porque era lo que el menú que el Señor estableció en ese entonces, pues, por decirlo así. Pero, Hilacho bocado. ¿ah? Hilacho bocado. De almuerzo de hilacho y ya. Bueno. Y al ajillo en salsa. Esto, otro nivel. Pero lo cierto es que Dios muchas veces te provee y Dios va supliendo nuestras necesidades conforme a su voluntad. Eso es. Pero, Acuérdate que Dios es justo, ¿no? Y ningún proceso dura para siempre, ¿no? Y eso hay que aprenderlo. O sea, yo necesito saber que cuando entro en un proceso es porque Dios está trabajando áreas en mi vida y necesito saber cuáles son esas áreas. Necesito identificarlas en medio del proceso. Porque mayormente el proceso te posterga es porque no estamos identificando cuáles son las áreas que Dios está trabajando. Y pareciera que ese proceso dura y uno dice, bueno, ¿y cuándo voy a salir de esto? Porque tenemos más la mente en el momento que vamos a salir y en ese pensamiento que se malformó. O sea, este proceso es porque Dios me tiene un peso de gloria mayor al final. Amigos, sí está el peso de gloria al final, pero yo debo pararme. Yo digo, por ejemplo, estoy viviendo una situación donde no tengo economía. Estoy viviendo una situación donde, bueno, como decía ahorita, mango al ajillo. eso. ¿Ok? ¿Me quiere Dios así? No. Porque dice que Él provee todo. Y es real. Pero sí hay algo que Dios está trabajando en mi vida. Y yo lo puedo relacionar con la dependencia. Dios quiere que yo genere un corazón dependiente de Él. Porque de nada le cuesta. Mire, yo me recuerdo cuando teníamos 6, 7 años, vivíamos en un lugar de láminas de zinc, con palos como las columnas, un ranchito le decimos en Venezuela, ¿no? Y el piso era de tierra. Y la cama era el jergón, la cuadrilla esa de metal con las cosas donde pones el colchón. Eso sí, ya sé ¿Ok? cuál es. Sobre un mueble y 2 bloques. Y ahí dormían 5 personas. Uno amanecía con la raya del alambre, ¿no? Y el bombillo de la noche era una fogata, ¿no? Pero estábamos bajo un techo. Pero en la mañana se daba la situación de que no teníamos para comer. Ni en la mañana, ni al mediodía, ni en la noche. Entonces, yo podía ver a un papá y una mamá diciéndole a los hijos pequeños, oren al Señor para que provea el alimento. Nosotros como niños creíamos esa palabra porque papá y mamá estaban diciendo que si orábamos Dios nos iba a bendecir, nos iba a dar la comida. Y Dios hizo algo durante mucho tiempo, varios meses hizo Dios eso, donde no recibimos comida. Y cualquiera puede decir que irresponsabilidad, que unos niños que unos papás que no le proveen comida y tal, qué sé yo. Porque hay dos cosas. Lo veo desde mi justicia o lo veo de la justicia de Dios. Y yo prefiero verlo desde la justicia de Dios. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque esos niños aprendieron que cuando su papá les decía que oraran, ellos se agarraban de la manito pequeño y se arrodillaban y oraban. Mira, te puedo decir que literalmente cuando decíamos amén, alguien tocaba la puerta y siempre era la misma persona. Tocaba en la mañana. Y me acuerdo que era una bolsita así, transparente. Una harina pan. Una barra de mantequilla Nelly. No es cualquier marca. O sea, para que tú veas. 3 huevos y una lata de sardina. Y el Señor decía, hágame una arepa para mí y lo demás se lo comen ustedes. Y en el almuerzo lo mismo.
Y en la cena lo mismo. Pero hubo un factor siempre. Terminábamos de orar y enseguida tocaban las puertas. Ahora, ¿qué puedo decir hoy yo, 35 años después? Que esa oración y esa forma en que Dios contestó en el corazón de César generó una fe tremenda. Nadie me puede venir a decir a mí que si yo le pido a Dios algo, Él no me va a escuchar. Porque desde niño empecé a experimentar que cuando le pedía algo, Él me escuchaba y me respondía. Entonces toda mi vida se convirtió en un desafío de fe. Y tú eres testigo, muchas veces hemos hecho cosas que después quedamos sin dinero. O estamos haciendo las cosas y no tenemos el dinero. Y Dios irrumpe, porque aprendimos que tenemos que hacer lo que Dios nos está pidiendo. O sea, yo no voy a poder, cuando ya tú generas una relación de dependencia, tú no estás pensando, y bueno, ¿y cómo será esto? Son 30.000 euros, son 40.000 euros, son 50.000 euros. Tú no miras eso. Tú dices, el Señor pidió esto y yo voy para allá. Va a proveer como sea. Cuando estuvimos en Ecuador, la primera vez que salíamos de la nación, me fui como con 7 muchachos. Y yo pagué el pasaje de ida, y eso fue otro milagro, porque recuerdo que un primo me llamó y me dijo, César, ¿vas a Ecuador? Sí, sí, voy con un grupo. Y me dijo, bueno, el Señor me dijo, sentí que te diera este sobre para los pasajes. Y el Señor proveyó, pero yo sabía que yendo no tenía cómo regresarme. Entonces el Señor al final, después de haber terminado toda la jornada, movió a una persona, me invitó a comer y puso un sobre la mesa y me dijo, aquí están los boletos de regreso. Y estaba una cantidad mayor para la familia y para nosotros. Y eso habla de la provisión permanente del Señor, ¿me entiendes? Entonces, tú tienes que pasar procesos que generen dependencia del Señor. Entonces, si yo identifico que la necesidad que tengo hoy no es un asunto que me está castigando Dios o que dejé de hacer un principio o aquí o allá, sino que Dios está generando que mi corazón comprenda que debe depender de Dios siempre y que debe estar seguro que Él va a responder. Aunque a veces la situación pareciera que te ahoga, ¿no? Y a todos nos pasa, ¿no? Y tienes que saber que Dios te está llevando a un punto donde tu confianza es tan profunda que tú no te llenas ni de temores, ni de ansiedad, ni de preocupaciones, ni nada, porque tú estás confiado, ¿ves? Confiado de que Él lo va a hacer, de lo que lo hace. Ahora hay algo más interesante. ¿Y si Dios no responde? ¿Seguirás confiando? Cuando estás en medio del silencio, eso es duro, ¿eh? La verdad que no es fácil. Yo, gracias a Dios, también como creyente me he forjado y he creado muchos malos hábitos. Yo muchas veces era de los, por decir también y actualmente, literalmente hasta ayer, casi que como quien dice, uno se ha creado como el semana de avivamiento, esa semana a tope. Y lo despedía ya normal. Y es un mal hábito que choca. Y que muchas veces ese tiempo después de esa semana de avivamiento pasa como un mes de sequía y en el que tú no buscas de Dios y pasan cosas. Entonces, Y esa cosa te tiene que llevar a un solo fin, conocerlo a Él. Y mira, si yo relaciono bíblicamente con un pasaje de la Escritura lo que acabas de decir, Elías viene de matar un poco de profeta, el Señor le dio una victoria allá en el Monte Carmelo, el fuego descendió. Y Elías después andaba corriendo porque escuchó la voz de una mujer que decía que búsquenme a Elías y hay que matarlo. Y el hombre salió corriendo y se metió por una cueva por allá. O sea, todos tenemos montañas y valles. Montañas y valles. El punto es, si estoy en la montaña, si estoy en el tiempo de gloria, que esa misma gloria me acompañe en el valle. O sea, pero parece que a veces que cuando descendemos, dejamos la gloria arriba y entramos en un mar de inseguridad, en un mar de desconfiar muchas veces del Señor, de no entender lo que Dios está haciendo. Amigo, para comprender lo que Dios hace en nuestras vidas, tenemos que tener presente todos los procesos de Dios en nuestras vidas. No puedes olvidarlo. Y por eso que David decía, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Tal vez habla de beneficios, pero Él sabe que esos beneficios no fue solamente la provisión de los zapatos, no fue la provisión del pasaje, no fue provisión para pagar el arriendo. No, los beneficios del Señor, cómo te ha tratado, cómo te ha hablado, cómo te ha transformado, cómo te ha perdonado, qué te ha enseñado en el tiempo, qué pasó cuando no tenías fe, qué pasó cuando estabas esperando una respuesta, cómo Él respondió.
todo eso tiene que estar presente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si no estás presente, eres como un oidor olvidadizo. Alguien que está olvidando todos esos beneficios del Señor. Entonces, no genera crecimiento, sino que te estancas y los olvidas. Por eso que hay cosas de mi vida que yo las recuerdo con lujos y detalles. Tal fecha, tal hora, tal momento, esto. Porque son cosas que Dios marca en tu corazón y no la puedes olvidar. Cuando yo voy a dar un paso, yo de repente puedo decir, stop. Voy a mirar cuál es la ruta que traigo. Voy a mirar qué fue lo que me dijo al principio. Voy a mirar cuáles son los señalamientos que me ha hecho en el recorrido para ver si el siguiente paso lo estoy haciendo en la dirección correcta o necesito un poquito a la derecha o necesito un poquito a la izquierda. Entonces, mantenerte viendo los beneficios del Señor te permite permanecer en la dirección correcta. Entonces, por eso la gente a veces no entiende el proceso porque olvida los otros procesos. A veces no sales del proceso porque no te dedicas a comprender lo que Dios está haciendo. Si no, por ejemplo, estás en una situación de salud y el diagnóstico es muy fuerte, entonces tú estás orando, Señor, necesito el milagro, levantarlo, que se nos va a morir. O Señor, danos la economía para comprar los medicamentos, danos no sé qué. Está bien la oración, está buena. A veces no necesitas ni orar. Te declaro sano en el nombre de Jesús, porque dice la palabra que pondremos la mano sobre los enfermos y serán sanados. Y Dios lo va a levantar. Dios tiene suficiente poder para levantarlo inmediatamente. Claro. Ahora, si Dios no responde mi oración, no voy a seguir manteniendo una oración que estoy viendo que Dios ha decidido no responderme en el momento, sino que lo cambio y empiezo a decir, Señor, ¿qué hay detrás de esta enfermedad? ¿Qué hay detrás de esta situación? ¿Qué hay de este momento crítico? ¿Qué nos quieres enseñar? Entonces ya tú no estás mirando la situación como algo de caos, sino que tú dices, esto Dios lo permitió porque tiene algo que comunicar. Y tal vez cualquiera puede decir, es fácil las palabras que él está diciendo. Se suena fácil, pero cuando uno está metido en el paquete la cosa es fuerte. Pero los que conocen de cerca la historia, hay cosas en mi vida personal que me llevan a un punto como este, decirte, mira, si no te enfocas de esta forma, no vas a comprender lo que Dios está haciendo. ¿Me entiendes? No lo vas a comprender. ¿Ve? Y tienes que mirar las cosas desde la perspectiva del corazón de Dios y no desde tu perspectiva. ¿Por qué? Porque cuando lo miro de mi perspectiva, son mis intereses versus el interés de Dios. Entonces, si yo defiendo mis intereses, no me estoy sometiendo a la voluntad de Dios. Entonces necesito rendir mis intereses para poder someterme a la voluntad de Dios. No, y la verdad que no creas que los que están acá son gente que lleva la vida súper bien, que es fácil decir las cosas. Yo creo que los que estamos ahorita acá sentados hemos vivido estas situaciones y por eso te decimos estas palabras. Porque ya hemos vivido circunstancias que han sido muy dolorosas. Y el peligro muchas veces también de tú estar en esa semana de gloria y bajar, es que en esa bajada, si tú bajas y no te traes la gloria, es que puede entrar el pecado también. Y eso es algo mucho más letal todavía, porque si entra el pecado, acaba lo que Dios quería hacer contigo. Sí, y es tremendo porque, mira, literalmente deberíamos permanecer en un estado de avivamiento continuo. Porque si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces recordemos la palabra del apóstol Pablo, cuando dijo, Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios en ti. O sea, tenemos una responsabilidad de que nuestros corazones permanezcan ardiendo. Si nosotros no asumimos esa responsabilidad y solamente nos conectamos a eventos, a momentos, entonces va a suceder que en vez de estar encendido, eso va a estar humeante. ¿Me entiendes? Va a estar humeante. Y bueno, recibe un soplo, se ve medio rojito otra vez y por después de la semana vuelve a humear. Y esa es una muerte lenta, lo que tú estás diciendo. Porque cuando ya no haya manera de soplar sobre eso y que produzca fuego, entonces quiere decir que ya se perdió el fuego en el corazón de la persona. Y eso es lo que da apertura para que nuestra naturaleza pecaminosa se vuelva a levantar. Porque no es un asunto de que no, me apagué y entonces salí y pequé allá, no. Eso es un proceso lento, ¿me entiendes? Te apagas y la naturaleza pecaminosa se vuelve a producir en ti y vuelve a tomar vida dentro de ti. Me gusta una frase.
muchas veces nosotros consideramos situaciones de debilidad como algo que nos están dominando y que tal vez nosotros no podemos controlar, ¿me entiendes? No lo podemos controlar. Pero cuando llegamos a un punto como ese, tenemos que comprender que el querer escondernos detrás de una apariencia de que estamos avivados nos va a llevar a un punto de que esa debilidad que no confesamos nos va a llevar entonces a confesar un pecado. ¿Por qué? Porque nos abrazamos a una apariencia, no, para que no se den cuenta que no estoy avivado, para que no se den cuenta que no estoy buscando a Dios. Pero es preferible que tú tengas la libertad y la sinceridad de decir, mira, esta es mi debilidad, ¿me entiendes? Y hacerlo, porque, como dije hace poco, si no mañana te va a tocar confesar un pecado. Y cuando hablamos de la consumación de un pecado, estamos hablando también de que antes de consumar el pecado, tu mente y tu corazón fueron y pecaron primero. Después que tu mente y tu corazón fueron y pecaron, es que tu cuerpo va. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque comenzó ahí. Entonces, para evitar esto, necesitamos mantener nuestros corazones avivados. Para evitar esto, debemos entender lo que Dios está haciendo en nosotros. Yo hacía referencia a la dependencia, pero hay momentos en que Dios nos atraviesa en procesos para traer pureza, para traer santidad sobre nosotros, para tener una comprensión de cuánta maldad hay en nuestro corazón, para comprender que nosotros no somos los que creamos nuestra propia justicia y nuestra propia santidad, que es la santidad de Jesús en nosotros. Por eso lo conecto al inicio de la conversación. Dios no está tan interesado en usarnos tanto como que nuestro carácter se parezca al de Jesús. ¿Me entiendes? Él está interesado que nosotros tengamos la santidad del Hijo, tengamos la pureza del Hijo, tengamos todo lo que el Hijo nos da, más que cualquier otra cosa. Porque por Él y para Él subsisten todas las cosas. ¿Me entiendes? El hecho que Dios me puede tener ahora mismo ejerciendo algo en su obra. Claro. Pero no es necesario. Solo que Él me hace participante de esto, ¿no? Entonces, si hay algo importante que quiero resaltar es, amigos, lo que hacemos para Dios tiene un valor. Pero si algo es importante, es vivir una vida que se agarra de Dios y permite que Dios cada día forme a Jesús en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y justo eso lo hablaba también con alguien que no era creyente en un capítulo del podcast, ¿vale? Que aunque no sea creyente, para mí aprovechar el momento de compartirle a Dios y hacerle la importancia de la relación con Dios, porque yo le decía, Dios cuando venga no va a venir a buscar a tú que eres testigo de Jehová, tú que eres de aquí, tú que eres de allá, ¿sabes? Sino que va a venir a buscar a esa gente que ha tenido una relación con Él, que ha estado ahí y que ha trabajado esa relación, que se ha cultivado. Y de ahí nace todo, porque cuando tú tienes un amigo y te dice, mira, tengo ganas de hacer tal proyecto, tú como amigo tú dices, bueno, vale, vamos, yo te ayudo, ¿me entiendes? Es ahí donde digo que viene el Señor y te dice a ti, mira, quiero hacer tal cosa. Tú solo sales y dices, aquí estoy. Claro, y es bueno eso, porque esto puede ser, hemos hablado del tema como gente que está ejerciendo alguna cosa para Dios. Pero tal vez también está ese grupo de personas que se preguntan, ¿en qué puedo servir a Dios? ¿Cómo sé en qué puedo servir a Dios? Conoce su corazón. Si yo no conozco lo que está en el corazón de Dios, ¿cómo respondo? Entonces necesito conocer qué hay en el corazón de Dios. Porque si yo sé, como lo acabas de decir, qué hay en el corazón de mi amigo, tú dices, bueno, ¿cómo te apoyo? ¿Cómo meto el hombro? ¿Me entiendes? Pero hay gente que quiere servir a Dios y está esperando tal vez algo místico, que Dios hable, se escuche la voz dentro del cuarto y tal, y Dios me llamó y escuché su voz. Puede que sí pase, ¿eh? Pero una persona, un discípulo del Señor, que escucha continuamente los latidos del corazón, va a encontrar un lugar en el corazón de Dios y va a saber cómo responder a lo que está en el corazón de Dios. Y otra cosita más, decía que Dios no viene por evangélicos, Dios no viene por testigos de Jehová, Dios no viene por mormón, claramente, pero sí viene por todo aquel que está en Cristo, todo aquel que ha recibido a Jesús y que desarrolla una vida íntima con Cristo. Por eso que es importante, más allá de tu pensamiento acerca de Dios, tienes que saber que la entrada
al reino de los cielos es a través de Cristo Jesús. Amén. Porque Él dijo, yo soy la puerta, ¿eh? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces, podemos estar donde queramos, pero eso no nos va a salvar, eso no nos va a definir. Nos define nuestra relación en Cristo y que nosotros nos encontremos en Él. ¿Cómo vamos? ¿Qué hora tienes ahí? Son las 2:54. Vale, para cerrar, ¿qué le dirías tú a ese César Gerardo que empezó en el ministerio a servir y no sabía con todo lo que se iba a encontrar? ¿Qué consejo le darías? Bueno, eso es terrible porque yo lo definí, yo lo definí en estos días así. Yo cambiaría todos mis años por los últimos 2 años de mi vida. Y te voy a decir en lo más rápido posible. Los 2 últimos años de mi vida han sido sentado en un lugar, comiendo la Escritura como nunca antes y con un clamor permanente en mi corazón. Déjame verte, déjame conocer las facetas de ti que todavía no conozco. Quiero realmente tenerte a ti más que otras cosas. No quiero las luces, no quiero el escenario, te quiero a ti. Bueno, varón. Espero que este tiempo que hayas estado aquí pegado con nosotros haya sido o que sea un tiempo de bendición para ti, porque sé que se han tocado temas que tal vez en algún momento de la vida todos pasamos por eso y muchas veces no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar, pero que sobre toda circunstancia orar a Dios es lo mejor que tú puedes hacer de una forma íntegra, sincera y empezar allí. Primero por conocerlo y que ya de ahí parte todo lo demás. Porque muchas veces queremos hacer cosas, a veces creemos que el conocimiento que tenemos es suficiente, pero en momentos circunstanciales, lo mejor que uno puede hacer es mirar a Cristo y dejar que Él poco a poco nos guíe, conociéndolo realmente como es. Amén. Es una intimidad diaria de búsqueda y sin interés, sin nada, simplemente conocerlo por cómo es. Porque muchas veces nos pasa que nos volvemos hasta interesados. Me ha pasado. Pero bueno, su misericordia es grande y nueva cada día. Eso es. Y si algo podemos añadir a esa palabra, que mi relación íntima con Dios no sea motivada por los beneficios que voy a recibir de Dios. Mi relación íntima con Dios debe ser motivada por todo lo que es Él. Amén. Porque si yo voy a Dios con una motivación incorrecta, tenlo por seguro que esa relación de intimidad no es agradable a Dios. Bueno, señores, espero que hayan disfrutado de este capítulo, hablando entre ovejas y lobos. Espero que se lo disfruten y sigan atentos que vienen más cositas. Bendiciones. Amén.